ciudad se veía la gente desatada y los reyes sueltos por todos lados, y qué bueno, porque es una tradición que de verdad, el hecho de que se conserve, pues hace feliz a muchos niños, felicidades pues a los niños y sobre todo a los reyes que hacen un esfuerzo tremendo por llevarles un poco de alegría a sus niños, a sus hermosos niños, el futuro de Veracruz y de México. Bienvenidos pues a esta emisión número 242 de La Conjura, en este primer lunes de este año y mes, donde como siempre me acompañan mis amigos, el maestro Alfredo Vielma Villanueva. Alfredo, felicidades. Buenos días, y felicidades, bienvenido. días, buen año. Y mi amigo el arquitecto Jorge Flores. Jorge, bienvenido. Gracias y buenos días y excelente año a todos. Sí, de verdad, de parte de nosotros tres le deseamos que tenga un 2020 lleno sobre todas las cosas de salud, porque lo demás viene detrás, ¿no? Y que dentro de ese contexto pues se cumplan sus objetivos, sus metas, sus, sus necesidades, porque yo creo que Veracruz tiene un futuro mucho mejor del que se tiene en estos momentos y del que seguramente con la unión de todos los veracruzanos iremos construyendo. Estas últimas 2 semanas donde estuvimos sin transmitir en vivo, pues ocurrieron muchísimas cosas. Hay noticias muy relevantes en el área internacional, donde las cosas se ponen álgidas en el Medio Oriente, con el tema del asesinato de un general iraní en Bagdad, que es la capital iraquí, país vecino, y donde evidentemente se pone muy caliente el tema de este asesinato del general por parte de los Estados Unidos, el tema del embajador mexicano en Argentina, que ya fue retirado, que lo acusaron de 2 robos o de un libro, incluso fue filmado, y últimamente de un acoso a una menor de edad, que documentado, que también es un asunto grave, la expulsión de la embajadora de México en Bolivia por el tema de que la encargada de negocios de España quiso entrar, según versiones de Bolivia, quiso entrar a la embajada mexicana con varios hombres enmascarados y dicen que armados, para rescatar a los refugiados ahí del gobierno de Evo Morales. Y bueno, aquí también en el país, pues muchas noticias. Tuvimos la visita presidencial, la primera del año, el día de ayer en la Sierra Norte del estado, donde hacen los grupos indígenas de esos lugares, les hacen señalamientos muy serios de la situación que viven, y el gobernador anuncia también la construcción de un circuito en la Sierra Norte del estado de Veracruz, que sin duda bastante faltase. Él dice que en 3 años estará construida. Ojalá, de verdad, deseamos que se cumpla, porque no es la primera vez yo creo que las zonas serranas de Veracruz, Jorge Alfredo, son sin duda de las más marginadas, no solamente de nuestro estado, sino del país. Del continente. De verdad está, digo, los que tenemos la fortuna de conocerlos sabemos de la enorme riqueza natural, por supuesto que existe, pero también del tremendo rezago social en que viven nuestras comunidades indígenas en el estado de Veracruz. Empecemos, si así lo tienes a bien, Alfredo, Jorge, con el tema del embajador mexicano, Ricardo Valero. Es condiscípulo tuyo, Alfredo, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Escuela, en aquel entonces. Escuela. ¿Cómo ves este tema del embajador Valero? Bueno, exhibe por supuesto al Servicio Exterior mexicano, porque ahora que lo acusa por tercera ocasión, la primera fue por robarse un libro, la segunda por llevarse una camiseta sin pagar y ahora la tercera por acoso sexual. Digo que exhibe al Servicio Exterior mexicano porque ¿cómo es posible que un recurso humano en estas condiciones sea dispuesto para una embajada en cualquier país, pero en este caso, bueno, pues es una muy importante en Argentina, ¿no? Importante. Si está afectado
que sus facultades Dicen que hubo una mentales, operación porque ahí, ¿no? ahora lo explica la Secretaría de Relaciones Exteriores precisamente, porque cuando van y le preguntan, bueno, pues, ¿qué pasa con esto? No, pues ya, él ya no es embajador, explica, él ya no es embajador y entre las explicaciones que da, precisamente informa de que se sometió hace algunos años a una operación de cerebro y quedó afectado. Está bien. La pregunta es por qué con este antecedente de enfermedad lo nombran todavía embajador. ¿Cómo lo mantienen? Por esto es que digo que exhibe la forma en cómo recluta el recurso humano la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es grave porque se exhibe la Secretaría y exhiben la condición de un hombre que fue útil para el servicio exterior mexicano, que no debieron haberle dado esa comisión. Definitivamente, supuesto, ¿no? O sea, ¿quién lo nombró, Jorge? ¿Quién se atrevió a tomar semejante decisión en una representación mexicana de las más importantes, ¿no? Pues es que Argentina es la tercera economía latinoamericana y además es un país con muchos nexos con México. Así y es. Más ahora, ¿no? Que tienen ciertas coincidencias ideológicas, políticas entre el presidente de Argentina y el presidente mexicano, ¿no? A mí lo que me parece extraño es que son dos cosas. Una, la Cancillería supo de los casos del robo del libro y de la demanda de acoso sexual muchísimo antes de lo que nosotros nos enteramos. Digo, porque la demanda de acoso sexual ya está sentenciada. Sí. ¿Cuándo fue? Y que la hayan pasado por alto, ¿no? Sobre todo. Alguien en la Cancillería, el jefe del embajador, la pasó por alto. Dijo, no es importante, y claro que lo es. Es realmente muy importante que un embajador esté en esos asuntos o tenga esos problemas. Claro. ¿Sí? El otro asunto que a mí me llamó mucho la atención, mi papá era médico, como lo saben, y decía que el único dictamen importante en una enfermedad es el dictamen del médico tratante. ¿Sí? O sea, es el que conoce a fondo las consecuencias de la enfermedad. ¿Por qué en el caso del embajador el médico tratante no dijo nada? O sea, van y recurren a un hospital y sí, vaya, yo estoy de acuerdo, una operación en el cerebro, claro que puede tener, y lo más seguro es que tenga repercusiones, secuelas, ¿no? En comportamientos y demás, pero pues si el médico tratante, ¿por qué no lo quiso firmar un dictamen médico de esa naturaleza? Yo sí creo, y estoy convencido, como dice don Alfredo, que el problema fue de la Cancillería. Ya no estaba en facultades esta persona, que por lo que veo de los comentarios que escriben todas las personas de él, es una persona muy reconocida a nivel nacional. Así es, un intelectual incluso, ¿no? Intelectual, y además la gente que escribe de él dice, pues es que no es así, ¿no? Vaya, están más extrañados que el público, pero ¿por qué lo sometieron a eso? ¿Por qué lo llevaron? ¿Qué necesidad había cuando podría haber funcionado como un asesor si sabían que tenía una operación tan seria en el cerebro? ¿Cuál fue la necesidad? No, digo, creo que eso es lo que lleva, y que no es el primer caso, porque acuérdense del cónsul que estaba en Denver, ¿no? Que también fue señalado de abuso sexual. Y el que estuvo en Barcelona también. Que oye, de veras que la Cancillería mexicana se ha distinguido últimamente por nombramientos muy especiales, bueno, ¿no? Ahí sí es un apartado aparte, porque además la Cancillería de México ha servido como un conducto de salida de políticos no deseables en el interior de México. Sí. Entonces los nombran como embajadores para deshacerse de ellos, ¿no? Así que no es un servicio muy profesional. Oye, por mucho que haya capacitada y en este contexto de la Cancillería, pues otro hecho relevante, la expulsión de la embajadora mexicana de Bolivia. Todo ello a consecuencia de un incidente con la jefa de Relaciones Comerciales de España, que no tiene embajador en Bolivia, una señora que es la representante de los intereses comerciales de España en La Paz, en la capital boliviana, va de visita a la casa de la embajadora nuestra en este país, y es detenida, y supuestamente la acompañaban 6 hombres enmascarados y armados. A través de este incidente, donde se afirma
por parte de las autoridades bolivianas que el propósito era sacar de la embajada mexicana a los refugiados que están ahí, que son miembros o fueron miembros del gobierno de Evo Morales. Es decir, la respuesta de Bolivia fue contundente: expulsar a la representante comercial española y a la embajadora mexicana. Es decir, este incidente, que es serio, querámoslo o no, estamos en este momento a muy larga distancia del gobierno de facto boliviano, pero exhibe otra vez a la política exterior mexicana y cómo se está conduciendo. Es decir, nadie discute el papel del asilo diplomático, que es una de las, digamos, virtudes de la política exterior mexicana, que es muy reconocida a nivel mundial incluso, ¿no? Pero este hecho ciertamente pues agudiza esa distancia que ya hay, que está al punto del rompimiento de relaciones diplomáticas entre este gobierno nuevo de Bolivia y México. Pues exhibe cuando menos poco pericia de la Cancillería mexicana en el manejo de esta crisis. Alfredo, ¿qué te parece? Pues sí, es otro episodio más de la política exterior mexicana, que da muchos tumbos en este sentido, mucho muy especial. Con el único que no da tumbos es con los Estados Unidos, porque ahí sí se pliega a todo lo que diplomáticamente, entre comillas, es el gobierno de los Estados Unidos. Pero acá pues quieren jugarle a una estrategia de un gobierno de izquierda, entre comillas también, que es el de México, protegiendo o haciéndose solidario con otro gobierno de izquierda, también entre comillas, porque pues yo no concibo que Evo Morales pudiera ser de izquierda, ¿no? Aparte de las categorías que cada quien le pone. La geometría política, ¿no? Claro. Pero de todos modos, ya está involucrado un tercer país ahora, que es España. La cuestión es, ¿por qué? Porque obviamente para ese movimiento, que la encargada de negocios de España haya ido a la embajada de México, pues obviamente no fue por una visita de cortesía, se dijo, ni por iniciativa propia. No, pues tuvo toda la bien autorización del gobierno español. Del gobierno español. Digo, se entiende así, ¿verdad? La Cancillería española, por lo menos. Eso no cabe la menor duda. Es un escándalo. Ahora, hubiera sido infantil pensar que pudieran sacar de la embajada mexicana a quienes allí están asilados, con todo un cordón policíaco inmediato y drones al edificio, sí. Y luego otro cinturón más allá. Eso no era posible. No estamos realmente enterados de qué es lo que pasa entre telones, ¿no? ¿Por qué ese movimiento? Pues ya luego en las redes por ahí habla de que Evo Morales declaró en contra del presidente de México, pero no se ha comprobado eso absolutamente nada. Fue una fake news que no tiene ni pies ni cabeza. Pero sí, el problema de relaciones exteriores de México con algunos países de Sudamérica, pues deviene de esa tendencia de carácter ideológico que tienen, ¿no? De pertenecer al grupo Cuba, Venezuela, Bolivia, cuando era Evo Morales. Y ahora Argentina. Y Argentina. Ese es el grupo. Y en contra, pues se tiene, pues, primero, a casi toda la OEA, ¿no? Por no decir toda, y a Estados Unidos. Ya están pensando en crear otra OEA, porque dicen que la que está al servicio de los Estados Unidos. Bueno, desde los 60, así se con eso. Jorge, ¿cómo ves el tema? Yo lo veo súper interesante. Yo sí pienso que sí hubo la intención de sacar a los funcionarios, a los exfuncionarios, bueno, exfuncionarios de Evo Morales. ¿Por qué? Porque la embajada, cuando uno ve la prensa boliviana, ve las fotos de la embajada mexicana, de ese momento ya estaba como con toldos, porque se supone que está en un proceso de mudanza, que de la noche a la mañana se sacaron de la manga, que la embajada iba a mudarse a otro, porque por cuestiones de autoridad buscaban algo más barato, ¿no? Sí pusieron toldos alrededor de la embajada, no se veía lo que sucedía al interior.
Llegan llega la encargada de negocios española, ella entra a la embajada, los vecinos son los que alertan que no, los vecinos son gente que está en contra de Evo Morales, yo supongo, son los que alertan y son los que no dejan pasar al vehículo que iba por la encargada de negocios de España, la embajada mexicana, y salen los policías españoles encapuchados, ¿no? Lo de las armas, yo no las vi en ningún video, no se ven, a menos que las hayan dejado en los vehículos donde venían, pero mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de sacar? O sea, el salvoconducto no se los van a dar. No, para que salga, no. Porque también es una represalia, porque también a los del gobierno anterior a Evo, los mantuvieron asilados en Sao Paulo, 400 y tantos días que no se les otorgó el salvoconducto, ¿no? Entonces, son represalias, o sea, el funcionamiento es así. Creo que le está quedando grande el problema a la Cancillería mexicana, se metió en un problema que no tiene necesidad. A mí me llamó mucho la atención 2 días, 3 días después de que corrieron a la embajadora mexicana y a la encargada de negocios y a los policías españoles, ¿no? Del servicio secreto español, que llega el embajador, que llega el secretario de Estado norteamericano y le dice al presidente argentino que no quiere tener problemas con Evo Morales. O sea, es así como, te digo, Juan, para que entiendas, Pedro, o sea, el asunto con Evo Morales es muy serio a nivel continental, o sea, no tiene reconocimiento técnicamente más que de Cuba, Nicaragua, México y Argentina. Digo, todos los demás países no lo reconocen, o sea, independientemente de las grandes facultades y el gran gobierno que pudo o no pudo haber hecho Evo Morales, independientemente de cualquier cosa, cometió un fraude electoral, o sea, eso es algo que ya es muy difícil dejar de verlo, ¿sí? Vaya, ya es, la evidencia está ahí, la evidencia es clara, la declaración de los países, pues, creo que es muy la misma OEA hizo observaciones muy serias sobre el proceso electoral boliviano. Pues la OEA y la Comunidad Europea, ¿no? Ya hicieron... Tuvieron observadores, ¿no? Fueron observadores y dijeron, no, pues es que la Comunidad Europea dijo es que desde el principio estaba mal, ¿no? O sea, los servidores de cómputo que llevaban a cargo se les cayó el sistema igual que acá con Bartlett, que ya fue exonerado, pues es otro tema, ¿no? De que, ay, carajo, oye, de veras, qué bueno que me acordaste, Jorge. Oye, la resolución de la Secretaría de la Función Pública, Alfredo, se parece mucho a la del anterior con lo de la Casa Blanca, ¿no? O sea, resulta que el señor Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad, no lo exoneraron porque no está casado ni es su concubina con la mujer que ha compartido la vida durante los últimos 20 años. Es decir, ese fue el argumento, y perdón que me meta, Jorge, porque si no se nos va el tema, porque de verdad que dices, bueno, ¿dónde está la transparencia? ¿Dónde están las ganas de combatir la corrupción? Este señor se ha enriquecido de manera escandalosa y grosera durante su función pública. Ahí están las evidencias de una investigación periodística muy puntual, y salgan con este argumento, Alfredo. ¿Cómo ves? Bueno, sí, realmente no se le está juzgando por el dinero que tiene, porque eso, pues... Lo de atrás quedó atrás. No, simplemente se está juzgando porque no declaró algunas empresas, ¿no? Esa es la cuestión, no declaró. Si lo hubiera declarado, bueno, pues son sus propiedades. Como las consiguió, bueno, pues es cuestión... Pero ahí sí la Fiscalía no investiga claro, Santiago Nieto, ¿no? Que es la responsable de la función pública aquí tendrá que explicar, no ahora, sino históricamente, porque exonera con esos antecedentes, porque a uno sí le aplica la ley. A secas, y ahora, como diría Benito Juárez. Sí, y ahora a Bartlett lo exonera, no hay ningún asunto que perseguir, cuando es evidente, el señor no declara bienes, pues. No declara bienes, y debió haberlo hecho porque así lo establece la ley. Sí, eso pero... es decir, de que ha robado y todo, bueno, habría que comprobárselo. Pero hay una fortuna. Porque una cosa es la verdad histórica y otra cosa es la verdad jurídica. La verdad histórica es la que conocemos.
sí se ha enriquecido, pero bueno, la verdad jurídica pues tendríamos que demostrarla. Claro, ¿verdad? claro. Esa es la cuestión. Y nosotros no estamos en esa aptitud para hacerlo. Pero no es eso lo que está a discusión esto, sino del por qué deja fuera muchos de los bienes de su propiedad. A nombre familiar, de la señora con la que la acompaña, porque no es su concubina, ni es su mujer, ni es nada, ¿no? Eso es irrisorio, ¿no? Que no es su esposa, bueno, es su esposa, es su concubina. Hoy sacan una foto de Bartlett con la señora sí. Viajando de Huatulco para acá, ¿no? Con su no esposa, no concubina. Sí. Pero además eso está sabido, ¿no? Eso no engaña a nadie, ¿no? Es decir, eso para mí no tiene nada en este caso. Todos sabemos que es su concubina. Todo el mundo sabemos que vive con ella. Sí. Luego entonces, pues eso no está a discusión. La cuestión está ¿por qué lo exonera? Esa es la cuestión. Y no encontraron un argumento más baladí que ese, Jorge. No, y es muy triste. A mí también yo estoy de acuerdo con Alfredo. O sea, el tema es claro. Sí tuvo que haber declarado Manuel Bartlett esas propiedades y tuvo que haber declarado esas empresas que están ganando contratos por licitación directa, por la publicación directa, perdón. Digo, eso no está, y están ganando contratos las empresas de los hijos en el sector energético, que es justamente un sector que domina o que tiene injerencia Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad. Pero yo ese tema para los mexicanos no es nada nuevo. O sea, ni siquiera lo fue cuando el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto, ni siquiera fue en ese caso alguna novedad. Nosotros sabemos que nuestros políticos son profundamente corruptos. Eso no queda duda. La gran mayoría, ¿no? Aquí creo que el asunto más importante es la banderilla que le metieron al toro de la 4T. O sea, la 4T ya quedó tocada en cuanto a su discurso anticorrupción. O sea, ya cualquier cosa que digan, cualquier cosa que salga a decir, ya sea López Obrador o ya sea cualquier otro miembro de la Cuarta Transformación, tienen ese pecado, ¿no? Ya tienen esa banderilla, como los toros, ¿no? Ya traen la banderilla marcada. ¿Cómo se lo pusieron? No tienen nada que hacer. O sea, realmente pudieron haber hecho una buena labor. Creo que hasta si hubieran quitado a Manuel Bartlett hubiera sido algo bueno para la Cuarta Transformación, hubiera sido positivo quitarse ese... Pero es un lastre, ¿no? Compadre, ¿sabes qué? Pues es un dinosaurio de la política, ¿no? Estás haciendo mucho ruido, estás haciendo mucho daño. Bueno, en ese también el presidente, ¿no? Bueno, pero él fue electo. Pero él fue electo. El otro fue designado. Y el otro está señalado hasta por los mismos miembros de la Cuarta Transformación. O sea, gente cercana al presidente no les gusta. Yo no acabo de entender, sí quedó tocada el discurso anticorrupción del presidente de la República y no creo que se vaya a recomponer en los próximos años. Ya lo marcó como la Casa Blanca marcó a Peña Nieto, ¿no? Vamos a un corte comercial y enseguida estamos con ustedes con otros temas igual de interesantes de la vida pública a nivel internacional, nacional y local. Volvemos en un momento. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años.
Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. Continúa tus estudios profesionales con los programas de posgrado que en la Universidad IBES ofrecemos para ti. Nuestra oferta educativa se compone de 18 especialidades, 6 maestrías y un doctorado, con excelentes planes de estudio, costos accesibles y programa de becas, horarios en distintas modalidades para concluir tu educación profesional, además de ser una opción de titulación y al mismo tiempo expandiendo el conocimiento en distintas ramas del saber y formando líderes preparados para un desempeño profesional superior. Únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. El mundo en conexión con la mejor radio. Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio, un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. Ya estamos de vuelta y volvemos al terreno internacional, porque también otro acontecimiento que despierta muchas suspicacias es la elección que recientemente tuvo Venezuela en su parlamento, donde nombran a un personaje muy afín al presidente Nicolás Maduro, y donde a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, que cada vez tiene menos presencia, hay que decirlo, ¿no? Aunque lo reconozcan algunos países, pues no tiene ninguna posibilidad de ejercer un mandato presidencial en Venezuela cuando el ejército apoya a Maduro. Resulta que no lo dejaron entrar al proceso de elección, al parlamento, ¿no? Incluso hay escenas muy, digo, si no fueran dramáticas, serían muy chistosas, donde Guaidó trata de brincar la cerca para meterse al parlamento, y los soldados venezolanos no lo dejan, y lo echan para atrás hasta que renuncia de plano a entrar. Luego, los partidarios en el parlamento, unos 100 diputados me parece, en un salón de un hotel, pues lo ratifican al frente del parlamento. Entonces, ya tenemos dos presidentes de parlamento, el de la oposición, pero cada vez más disminuido, y ahora el parlamento, que ya no van a dejar obviamente entrar a Guaidó en adelante ahí, aunque él sea parlamentario. Pues un acontecimiento que marca de cuerpo, es una radiografía para mí, de cuerpo completo de lo que es el régimen de Maduro. Alfredo. Sí, claro, es un fenómeno extraordinario este Maduro, la forma en cómo ha podido sostenerse, aún con los Estados Unidos en contra, aún con la mayor parte de los países de América Latina en contra, se ha sostenido con el bloqueo. Claro, está Cuba también, ahí está otro caso. Y lo de Cuba, pues ha servido de mucho, tanto en Nicaragua como ahora en Venezuela. Y le sirve también a México, como lo hizo también en Bolivia Evo Morales. Como, bueno, pues estructurar toda una base popular en base a programas asistencialistas que apoyen al régimen, con un costo extraordinario, como lo hemos visto directamente en Venezuela, un país que sufre hambre, sí, un país que tiene una infraestructura hospitalaria por los suelos, la gente se está muriendo porque no hay atención médica adecuada. Sin embargo, superestructuralmente el gobierno se ha mantenido en base al apoyo de Rusia, por supuesto, al apoyo de militares cubanos,
que son los que forman parte del cuerpo militar de Maduro. Sin ellos difícilmente Maduro pudiera dormir. Maduro no podría dormir con el ejército venezolano a su lado, ¿no? Pues tiene que contar con una guardia de círculo de protección, básicamente, ¿no? En la que tiene mucha confianza, que viene de otros países, pero se ha sostenido. Y se ha sostenido también porque tiene una base extraordinaria a la cual le pone el silbato y acude. Y vemos concentraciones multitudinarias. La entrega de no sé cuántas viviendas. Todo eso, como se hace en México, aquí lo estamos los programas viviendo. Sociales, ¿no? Aquí lo estamos viviendo hace apenas 12 meses, Y pues lo que tiene Maduro, desde Chávez antes, y los que tuvo Evo Morales, por eso es que el gobierno de Bolivia no tiene plena libertad para actuar. Y por eso es que se fue a la Argentina, más cerca de Bolivia, Evo Morales, para poder implementar toda la estrategia de resistencia electoral de tal manera de que en una elección ganen ellos. ¿Por qué? Porque tienen la base electoral, esa base que está consciente de que con Evo Morales consiguió directamente el dinero, como en México, por ejemplo, se está consiguiendo dinero directo que no se tenía y que pues lo ve perdido sin Evo al frente. Y este es el caso de Maduro también, ¿no? Esto que se vive en Venezuela de Guaidó, que ya no pudo entrar, bueno, pues es la estrategia del gobierno de Maduro de dividirlo y aparentar internacionalmente que Guaidó ya no lo quieren ni los suyos, ¿no? Pues eso es una forma pues son luchas políticas que es cuestión de entenderlas, pero que no todo el mundo leemos los periódicos para poder descifrar cuáles son los resultados de esa estrategia, ¿no? Sin embargo, cuando leemos, no, pues ya no pudo entrar Guaidó, no, pues ya se fregó, ¿no? Y ahí nos vamos con esa pinta. Jorge. Mi opinión, el tema de Venezuela es muy complejo. ¿Sí? O sea, Guaidó, la primera declaración que hizo Nicolás Maduro a la prensa internacional, bueno, a nacional en su país internacional, fue el hecho de que Guaidó no había asistido, no se había presentado a la asamblea cuando realmente todos vimos que no podía entrar a la asamblea. Ahora, recordemos que en Venezuela está dividida en dos asambleas, la Asamblea Nacional y la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente es la de Maduro. Y la Asamblea Nacional, Maduro se supone que no la reconoce, porque está en desacato. ¿Sí? Vaya, si lo entendemos así. Es una asamblea que perdió Maduro hace 4 años, en una elección que la perdió absolutamente, que él tiene unos 20 diputados, con una mayoría de oposición, y por eso no la reconoce Maduro. La llama espuria, y es donde se nombra. Pero Maduro tiene su asamblea, que se supone iban a elaborar una constitución política, una nueva constitución política, y ahí está, su asamblea constituyente. Es un asco lo que sucede en Venezuela, ahorita lo que decía don Alfredo, le doy la razón, pero a Venezuela también no nos podemos olvidar que lo sostiene además de otro poder, porque la sociedad, él tiene un 9% de aprobación, o sea, no cuenta con el apoyo de la sociedad venezolana, cuenta con el apoyo de las armas de Venezuela, ¿no? Y además no lo podemos olvidar, es un narcoestado, las cosas hay que decirlas por su nombre. Venezuela es un país, es un gobierno que es una narcodictadura. Está sustentada, en muchos de los recursos está sustentada por recursos. No olvidemos que los sobrinos, los hijos de la esposa de Maduro, el hijo putativo, el hijo adoptivo y sobrinos de la esposa de Maduro están en la cárcel en Estados Unidos por tráfico de cocaína, ¿no? Y que el segundo a bordo de Nicolás Maduro también está señalado como líder del cártel de los soles en Venezuela, ¿no? Y que los gobiernos tanto de Brasil como de Colombia, que son vecinos de Venezuela, están hartos, ¿no? De que cómo trafican con la droga es la selva del Amazonas, ¿no? Sí, es tremendo, ¿no? Pero es mi opinión, es un tema muy complejo, es un tema que va a acabar mal, porque es una inflación que tiene de más de 10 millones, de más de 1.000.000% al año de inflación, una carestía increíble. Yo recibo documentaciones por correo electrónico de política internacional, y hay uno que me llama mucho la atención, la crisis
de refugiados venezolanos en el mundo, este año va a llegar a ser mayor que la de Siria. ¿Sí? Están hablando ya de 5 millones. Son indicadores fuertes, ¿no? 5 millones de personas que están huyendo de Venezuela, o que han huido en los últimos 4 años, que han huido de Venezuela, 5 millones de personas, en un país de 35 millones. O sea, no estamos... Es un buen porcentaje, ¿no? Estamos hablando del 15, 18%. La economía ya está completamente destruida. Colapsada completamente. Dice, lo que esperan es que en los próximos 3, 4 años la diáspora venezolana sume ya los 10 millones. O sea, una tercera parte de su población va a estar fuera de Venezuela. Es una pequeña tragedia y los países como Colombia, Perú, Ecuador, los vecinos están rebasados. Brasil, curiosamente, una de las ciudades, la zona más pobre de Brasil es la zona que colinda con Venezuela, norte de Brasil. Están ya sobresaturada su infraestructura médica, educativa, de cualquier social, ya está sobresaturada por toda la afluencia venezolana, y que están encontrando enfermedades que ya estaban completamente erradicadas de América Latina, como poliomielitis, tuberculosis y demás, ¿no? Pero, otra una tragedia, y vivimos en un mundo muy complejo, Alfredo, Jorge. Un hecho que ha marcado y que ha marcado los últimos días y que ha generado tensiones en los mercados internacionales. Las bolsas de varios países bajó, el precio del petróleo subió. Fue este acontecimiento de que bombardearon un convoy en Bagdad, en Irak, sí, tremendo, ¿no? Y mataron al general más importante militarmente, pero además también uno de los políticos más reconocidos del régimen de Irán. Y esto pues exacerba este entorno en el Medio Oriente, porque Irán pues acaba de anunciar, por ejemplo, hace poco en las exequias de este general, hubo un líder iraní, me parece que un diputado, que pidió que cada habitante de este país donara $1, Alfredo, y que toda vez que 80 millones de habitantes tiene este país, se ofreciera 80 millones por la cabeza del presidente norteamericano. Eso. Irán, el gobierno del régimen de Irán ya declaró que las cosas no se van a quedar así. Incluso levantó la bandera roja, que para los islámicos es un símbolo de que vienen acciones fuertes en materia de represalia. Y por un lado. Ahora, los analistas estadounidenses, he estado leyendo ahora en la mañana algunos periódicos norteamericanos, ya señalan que este acontecimiento, la decisión de haber tomado la acción de muerte de este general iraquí, que además era un hombre que comandaba los secretos de la seguridad pues del gobierno iraní, pero también la penetración en otros regímenes. Por eso andaba en Bagdad, no en Teherán, que es la capital iraní. Y era un hombre que la debía también. También la debía. Estados Unidos lo acusó de que fue de los que le armaron los incidentes en su embajada recientemente, donde miles de iraníes se fueron a tratar de agredir a los funcionarios consulares norteamericanos. Un bombardeo que hay por ahí. Bueno, se está calentando el tema, Alfredo, y yo no sé si esto, como dicen algunos analistas norteamericanos, no sea una medida extrema. La guerra en Estados Unidos siempre ha servido para unir al pueblo norteamericano en torno de su presidente. Incluso algunos analistas recordaban a un presidente norteamericano, George Bush, que en tiempos de que su popularidad solamente tenía 6%, inició la guerra precisamente en Irak. Y que este año es un año electoral en Estados Unidos. En noviembre son las elecciones presidenciales norteamericanas. Y con este juicio político que ya se le instruyó al gobierno de Trump, pues la guerra inicia un acto bélico
que sin duda va a tener más acciones de repercusión y que va a servirle a él para ganar popularidad. Eso dicen algunos analistas norteamericanos. ¿Tú cómo ves el tema? Que pudiera resultarle un tiro por la culata al presidente Trump, porque efectivamente tiene mucho de inspiración de política electoral. No es, sin embargo, desechable estas amenazas de Irán, aunque los Estados Unidos siempre han estado bajo la picota de esa amenaza a través de los actos terroristas. Es decir, Irán ahora amenaza que va a hacer esto, bueno, es su papel, ¿no? Amenaza con lo que siempre ha estado intentando hacer y que los organismos de inteligencia de los Estados Unidos han desactivado. Realmente en ese submundo, pues ellos saben cuáles son la correlación de fuerzas, a qué se están enfrentando cada uno. Hace Irán protestas que vamos a casi que destruir al mundo. No, esto no, sí, es tan fácil, no son de ninguna manera. Incluso para el vicepresidente norteamericano ya dijo porque, bueno, que puede haber represalias masivas, ¿no? Por supuesto, a cambio de esto, ustedes nos tiran otra torre, yo les tiro 20, ¿no? Esa es la correlación de fuerzas y ellos lo saben. Pero por supuesto la inspiración es de política electoral. Trump se la está jugando de todas a todas, ¿no? Él sabe y obviamente pues no son ningunos improvisados quienes lo asesoran, ¿no? Él no fue tampoco una cuestión unipersonal para hacer esto, es de gobierno, ¿no? Es de gobierno, saben las repercusiones de carácter económico sobre todo que va a haber en cuestiones de petróleo, pero pues, cuando Bush padre hizo aquella madre de las batallas contra Irak, Estados Unidos tenía poca capacidad con todo el mundo de almacenaje que tiene en petróleo, que no la tenía, que la tiene ahora. Ahora es infinitamente mucho más poderoso en materia de energía, tiene una capacidad de almacenamiento que no le va a repercutir la cuestión del petróleo en los Estados Unidos. Lo saben, de tal manera que pues, se arriesgaron o lo hicieron porque saben que la reacción es esta que estamos viendo, gritos, insultos y todo esto, ¿no? Pero de que vayan a ir más allá de la capacidad terrorista que tienen, que es fuerte, indiscutiblemente que es fuerte, pues se contrarresta con los mecanismos de inteligencia que tiene el gobierno de los Estados Unidos y todos sus asociados de la OTAN, ¿no? Es decir, es grave, ¿no? Es una cosa para decir esto... No pasa nada. No pasa nada, ¿no? Por supuesto que no, pero están medidos las consecuencias por parte del gobierno de Estados Unidos. No fue una cuestión así a la aventura, ¿no? Sí, Jorge. Rapidito, porque ya vamos a comerciales, ¿verdad? No hay que olvidar que Irán atacó la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Sí. La destruyó. Vaya, uno ve las fotos y pues, prácticamente más de la mitad del edificio está destruido, o sea, sí la bombardeó. Fue un acto de represalia. Yo no creo que Irán tenga la capacidad de instrumentar un ataque masivo a Estados Unidos. No la tiene. Irán está en una situación económica mucho más compleja que la de México, por ejemplo. O sea, el presupuesto militar de Irán es infinitamente inferior al de Estados Unidos. Estados Unidos ya no requiere el petróleo del Golfo Pérsico porque realmente ya es un gran productor de petróleo por lo del fracking. O sea, realmente no tiene la necesidad. Irán creo que también es una manera de poner un equilibrio en la región, ¿sí? un real equilibrio, porque no hay que olvidar que Irán hace 3 semanas había manifestaciones sociales en Teherán. Que estaban descontentos con el régimen. ¿Por qué? Porque no hay un país petrolero, no hay gasolina, no hay alimentos. Hay problemas serios, ¿no? En la economía iraní. O sea, también es un tema mucho más complejo que el venezolano, porque es un tema que está justamente del otro lado del mundo de nosotros y no lo podemos comprender en toda su complejidad. Pero también no sabemos si lo de Irán le beneficia causar cierta cohesión social, cierto agrupamiento social en torno a su ayatollah, porque veían que se estaba desmoronando el sistema.
O sea que sea igual que otra ecuación electoral, pero era desde el punto de vista iraní. Desde el punto de vista iraní, porque se les estaba cayendo el sistema. O sea, sí salieron 2 Puede millones. Ser, ¿no? Salieron 2 millones de, no sé cómo sea el gentilicio de los de Teherán, de teheranenses. Iraníes. Iraníes salieron a manifestarse en contra del gobierno de los ayatolás. No sabemos nosotros como mexicanos qué significa ser gobernados por un régimen religioso islámico en el siglo XXI. O sea, sí, tampoco no, lo sabemos. O sea, claro. Yo ya no veo, a mí no me gusta ver la política nacional, ni mucho menos con intención con blancos y negros como buenos y malos, que Trump es el malo y los otros son los... No, realmente todos los dos grupos, tanto los iraníes como los norteamericanos, son personajes que no se guían por el interés de nadie. Son halcones. Y la política es así, aquí y en todo el mundo. A mí me da mucha risa que dicen que los norteamericanos no tienen amigos, tienen intereses. Ningún país debe de tener amigos. O sea, intereses. Debe tener intereses. O sea, si nosotros vamos a hacer algo en Guatemala, bueno, ¿qué vamos a decir? Bueno, México sí tiene simpatía por Evo Morales, ¿no? Pero le está costando muy cara. ¿Por qué? Porque el gobierno mexicano no puede tener simpatía porque tiene que todas sus decisiones deben ser en relación a un beneficio nacional. ¿Sí? Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos con un último tema, la primera visita presidencial a Veracruz, a la Sierra Norte de nuestro estado, donde pues los grupos indígenas se manifestaron bien y fuerte y que además le señalaron ahí al gobierno local que se fijaran en Oaxaca, de cómo trabajan los aspectos con los grupos indígenas de Oaxaca. Yo creo que es un tema bastante, ¿cómo decir?, significativo, ese señalamiento presidencial. Vamos a un corte comercial y enseguida estamos con ustedes en este tema de la visita presidencial a Veracruz. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8-123-456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. El documental La Ruta de Cortés fue un gran éxito en las ciudades de Jalapa, Veracruz y Córdoba, una producción internacional cubano-mexicana que nace en el marco de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz, por parte del equipo de Sociedad 3.0 Multimedios. El film se encuentra de gira por las diferentes entidades. Pienso que es una muy buena propuesta el hecho de que las personas vayan conociendo la historia por medio de estos proyectos. Si quieres que este documental histórico llegue hasta tu ciudad, contáctanos y no te pierdas esta gran oportunidad. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook Sociedad 3.0, en Twitter como Sociedad-30 o en la página web sociedad3.0.com o escríbenos a nuestro buzón electrónico sociedad3.0@gmail.com o llámanos a los números 298-8840 y al 298-8841. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios.
estamos de vuelta y aquí en una plática muy interesante con Alfredo y con Jorge sobre las zonas serranas del estado de Veracruz, las de Zongolica, las de Sotoapa, ¿no? Soteapa, Zongolica, sí, Papantla. Sí, la Sierra de Papantla, para allá adentro, ¿no? San Andrés, para adentro, de Chicón, hasta allá arriba, hasta Guayacocotla, ¿no? Tontepec, toda esa parte de la Sierra Norte. Bueno, pues el presidente vino pues a seguir en contacto con la sociedad, sobre todo con las áreas más marginadas del país. Vino a nuestro estado ayer, me parece, sí, ayer estuvo allá, y habla a reunirse pues con la gente, con los grupos locales, los indígenas de esas zonas, sobre los problemas que hay ahí en esta región, digamos, olvidada del desarrollo de nuestro estado, donde estos grupos se manifiestan de manera clara ante el presidente los graves problemas que padecen en materia de salud, en materia de comunicación, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de seguridad, Alfredo. Y el presidente, bueno, pues al recibir esta información donde seguramente, pues a lo mejor hasta le contaron otras cosas al presidente, pues les hace un señalamiento muy claro al gobierno veracruzano, donde deben de aprender de cómo está trabajando un gobierno priista. ¿Y de qué priista? ¿Y de qué priista? Hijo de un exgobernador, Murat, en Oaxaca, y que tomen nota para que hagan las cosas bien. E inmediatamente el gobernador anuncia ya la construcción de caminos que dices, Alfredo, ya antes se han dicho que ya están oficialmente construidos, ¿no? Sí. Pero a los que hemos andado por ahí en alguna ocasión de nuestra vida sabemos que trasladarse en estos municipios de la Sierra Norte no es una manera fácil, porque pues la terracería, los caminos vecinales, está complicado moverse por esa zona, y por eso afloran las cuestiones de inseguridad sin ninguna duda. Entonces anuncia la construcción de un circuito en la Sierra Norte que comunicará a los municipios de ahí, y que esto va a ser en 3 años. Sin duda, es una buena acción. Ojalá y se concrete en este tiempo y cumpla el gobierno del estado, con su gobernador Claudio García Jiménez, en la construcción de esta infraestructura carretera, que es de verdad muy necesaria, no solamente en la Sierra Norte, que es la más marginada, sino también pegadito a la costa, la llanura costera, donde más allá de la autopista, que me parece que ya está en funciones de Tuxpan a Tampico, la parte que está de acá de Tantoyuca, Ligo, todo eso también necesita la mano de Dios. ¿Cómo ves, Alfredo, la visita presidencial? ¿Cómo la puedes definir? Bueno, el presidente de la República ya conoce... Ya ha estado por ahí, ¿no? Ya anduvo en campaña 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces. Conoce cómo está la situación, y si nosotros revisamos los informes de presidentes de la República, desde Ávila Camacho, desde Cárdenas, no hay uno en cada uno de sus informes de gobierno que no haga referencia a las zonas indígenas, y que se destinan miles de millones de pesos para caminos, para centros de salud, para todo esto. Si esto fuera auténtico, no estuviéramos un país de primer mundo, de los tantísimos miles de millones de pesos que han informado los gobiernos de la Federación y los gobiernos estatales. No ha sido así porque hay muchísima simulación, pero por otro lado, efectivamente, las zonas serranas en el estado de Veracruz al menos han recibido cientos de millones de pesos por los gobiernos federales y los gobiernos estatales. Luego nos gusta victimizar por cuestiones políticas a la parte indígena de nuestra población. Lo que sucede es que desconocemos físicamente esto. Hay que ir allí para realmente ver cuáles son las auténticas necesidades. Han fallado, por supuesto, muchísimos de los programas sociales que se han implementado. Uno, por ejemplo, para la Sierra de Zongolica, en el gobierno de Vicente Fox,
que era cada 6 meses entregarle a la gente hatos ganaderos de becerros, pelibuey, cada 6 meses a las comunidades, para que formaran su hato ganadero, que hacía y bueno, hacían la entrega, y ahí nos vemos dentro de 6 meses, ¿no? Para la nueva entrega. No hay control, no hay seguimiento del programa. Se los comían. Se los comían, simplemente se los comían. Y bueno, pues ya se realizaba el programa, pero sin ningún efecto positivo alguno, más que lo inmediato. Son cuestiones culturales, eso es nada más, nada más. Uno de los programas de gobierno con más éxito en México ha sido el de solidaridad. El de solidaridad, entre otras cosas, diseñaba los programas con la participación de las poblaciones que iban a ser beneficiadas. Lo que ahora dice el presidente, que volteen a Oaxaca. El presidente sabe muy bien que las condiciones culturales de Guayacocotla son diferentes a las de muchos pueblos de Oaxaca, en donde por tradición histórica milenaria están aculturados a hacer obras comunitarias. Y muy bien organizados. Y lo hacen sin ningún problema. Lo que no hay en Guayacocotla. Si el gobierno de Veracruz quisiera hacer lo mismo allá, le va a costar muchísimo trabajo, lo que no pasa en Oaxaca. Llegan, aquí traemos este programa, vamos a hacerlo, y las comunidades lo hacen porque para ellos eso es costumbre, eso es cultural. Acá no. Acá no. La cuestión nada más es que si hay dinero para hacer caminos, que se inviertan, y que se invierten bien con programas ad hoc que puedan servir. Si no, pues nada más se va a hacer como lo de siempre. Mucho dinero se invierte y ahí nos vemos. Pocos resultados. Y pocos resultados, como este asunto de los hatos ganaderos, como el que ha venido haciendo ahora, o lo que hizo el gobernador de Veracruz el año pasado, de ir a las diferentes zonas de Veracruz a entregar 20, 30, 40 o 400 cabezas de ganado. Si eso no va a ayudar en nada. Simplemente las regala. Las engordan y se las comen. ¿Hay seguimiento de esos programas? No los hay. No los hay. ¿Qué es lo que ha pasado con los programas de apoyo, no al campo, a los campesinos? Pues no los ha burocratizado el campesino. El campesino se salió ya del surco y espera que mensualmente... Ahora que le está llegando el dinerito en efectivo, ¿no? Sí, ganan igual o más que con irse a trabajar a la parcela. Y entonces, ¿qué hacen? Ya no se trabaja la tierra. Y sin embargo, hay una sangría de dinero que está permanente ahí. Y el dinero público se tira propiamente. Sí, porque no se vuelve productivo, ¿no? No es productivo. Ese es el problema. ¿Qué es lo que va a hacer? Yo quiero ver que el gobierno de Veracruz intenta hacer eso. Sí se puede, porque Solidaridad ya lo hizo. Claro. Solidaridad ya lo hizo, pero programáticamente, ¿no? A ver si lo pueden hacer, ojalá, ¿no? Y no nada más en Guayacocotla, en todos los... las regiones marginadas del estado de Veracruz, ¿no? Jorge. Mi opinión acerca de las zonas indígenas y las zonas marginadas del país es que han enriquecido a muchísimos políticos en México. O sea, yo creo que una vez un funcionario de la Sedesol dijo: yo en metros cuadrados de lámina, de techos de lámina, yo creo que ya me hubiera alcanzado para techar todo el estado. Es que cada año son miles y miles y miles de techos de lámina los que se reparten. No hay ningún sentido, ¿no? Esto es negocio de miles de grandes políticos, han hecho fortunas increíbles en todo el estado, y es en todo el país. O sea, los indígenas en Veracruz, en México, no están pobres por cómo son ellos, sino por cómo somos nosotros con ellos. O sea, realmente hemos creado institutos de investigación de indigenistas para ver cómo hacer. No, ellos lo que quieren hacer es negocios. Ellos quieren hacer dinero porque son iguales a nosotros. Son exactamente iguales. O sea, yo creo que hace ya 20, 25 años me tocó hacer el programa de ordenamiento urbano de Chicontepec. Nos llamó mucho la atención cuando nos lo solicitaron, porque Chicontepec es un centro urbano muy pequeño. Sí. Y querían hacer, porque es que nos preocupa como a nivel estatal, porque es una ciudad que se puede hacer una zona conurbada con el estado de Hidalgo.
me parece. Sí, pues está muy cerca el estado. Y nos preocupa mucho, entonces fuimos, hicimos, y yo me acuerdo que cometimos el error de ir como medio antropólogos a ver a la gente. Y los ancianos, me llamó la atención que ya lo que había eran ancianos, indígenas ancianos. Sí, la migración es, no, en general, ¿no? En esos años fue espeluznante, no sé ahorita, la verdad no he ido. Pero los ancianos creo que decían es que ya estamos hartos que nos estudien. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ya desde aquel entonces. Que la casita tan bonita y que algo paternalismo. No, sí. Y sabes que, Alfredo, hacer romántica la pobreza. ¿Sí? Cuando uno veía, me tocaba ver los apoyos del gobierno del Estado, gobierno federal, entonces las fortunas que se hacían de la gente que estaba encargada de realizar esos apoyos, ¿no? O sea, creo que lo mejor que puede hacer el gobierno estatal, y yo hago votos que lo logran, es carreteras, servicios de salud, escuelas, servicios de educación, o sea, escuelas. Mandar la mejor educación del Estado a las sierras veracruzanas, Songolica, La Guayacocotla, Chicontepec, Soteapan, qué sé yo, pero ahí es donde debe de ir la mejor educación del Estado, dirigida a esas zonas, porque la pobreza no se quita ni mandando zarapes ni mandando techos de lámina. Realmente es una forma por el contrario, de encadenar la pobreza. Muy bien. Bueno, pues ya se agotó el tiempo, nos vamos de esta emisión número 242 de La Conjura. Como siempre, muchas gracias por su atención, estimable auditorio. A nombre de Alfredo Bielma, de Jorge Flores y un servidor, Carlos Luna Escudero, le agradecemos su atención a este primer programa del año 2020. Alfredo, próximo lunes. Jorge, nos vemos. Hasta pronto. Y feliz años a todos. Así es, hasta luego.